Existen formas de hacerse presente que no dependen del cuerpo ni de la voz, formas de habitar el corazón del otro incluso después de que los pasos se alejan, incluso después de que las miradas ya no se cruzan. Existe un tipo de presencia que, en lugar de imponerse, susurra, y cuando se va, no deja el peso de la ausencia, sino la ligereza de lo que se sintió de manera rara. Esa es la añoranza emocional silenciosa, esa que no se pide, no se nombra, no se explica, solo se siente. Carl Jung decía que el alma habla por símbolos, imágenes que tocan lo que está oculto, lo que no encuentra lenguaje, y tal vez, en este tiempo en que todos hablan demasiado y escuchan de menos, en que el exceso de palabras nos aleja de lo esencial, sea más revolucionario provocar recuerdos sin emitir sonido, ser el silencio que resuena, ser la ausencia que palpita. La añoranza que verdaderamente transforma no nace de la distancia geográfica, brota de aquello que se vivió de forma tan singular que no puede replicarse. Es un olor que quedó, un gesto que marcó, una presencia que, aún en silencio, lo decía todo, y cuando se retira, revela al otro cuánto estaba viva. ¿Has sentido esto? ¿Has extrañado a alguien que no dijo nada pero lo decía todo con la forma de estar? ¿Con la manera en que te miraba sin prisa, como si fueras un lugar para reposar? ¿Has sentido añoranza de algo que no sabes nombrar? Quizá un toque, quizá un cuidado, quizá un tipo de silencio que te hacía sentir comprendido. Eso es lo que vamos a atravesar aquí. 7 formas profundas de crear ese tipo de añoranza. No como un juego, no para manipular, sino como arte de la presencia sensible, como sabiduría emocional, como quien entiende que todo lo que verdaderamente toca permanece, y permanece no porque insiste, sino porque resuena. Tal vez lo primero que se debe comprender es que la añoranza no se crea con intensidad, sino con sutileza, no con exceso, sino con ausencia bien dosificada. La añoranza necesita espacio para nacer, y el espacio solo se abre cuando algo significativo pasó por ahí y luego se retiró con elegancia. Por eso la primera forma, y quizás la más olvidada, es esta: ser totalmente presente, aunque por poco tiempo. Sí, paradójicamente, cuanto más entero estás en el momento, más se te extraña cuando te vas. Pero no se trata de ser intenso, se trata de estar de verdad, de escuchar con los ojos, de percibir matices, de tocar con respeto, de traer paz con el silencio. Ser presencia es diferente de ser ruido. Es sentarte al lado de alguien y que esa persona perciba que no necesita defenderse, que el ritmo puede desacelerar, que no está siendo medida, juzgada o seducida, está siendo vista. Eso es raro, y todo lo que es raro, cuando se va, deja espacio. Y todo lo que deja espacio genera añoranza. Esa presencia profunda no necesita palabras. En realidad, cuantas más palabras usas para garantizar que estás siendo notado, más se aleja el otro, porque el corazón no se convence por explicaciones, se abre por vibración. Es ahí donde la psique reconoce algo familiar, algo ancestral, un lenguaje que viene de antes del habla. Es como si el otro sintiera: con esta persona recuerdo quién soy. Y entonces, cuando esa presencia se retira, con ligereza, sin aviso, sin drama, lo que queda es una impresión que regresa días después, en una canción que suena en la radio, en una sensación que resurge sin motivo aparente. Es como un perfume que flota en el aire, incluso después de que el cuerpo que lo usaba se ha ido. Algo de tu esencia quedó. Pero aquí está el secreto. Eso solo sucede cuando no intentas ser inolvidable, cuando te entregas por completo, sin esfuerzo por marcar, sin estrategia de permanecer, sin la ansiedad de ser recordado. Cuando simplemente eres, con autenticidad, calma y presencia, tocas capas que no se borran con el tiempo, y entonces la ausencia no duele, solo reverbera. Esa es la primera forma de crear añoranza emocional sin decir una palabra. Ofrecer al otro una experiencia de presencia verdadera, no para que te recuerde, sino para que, al recordarse a sí mismo en ese instante, te recuerde a ti como espejo. Es a eso a lo que Jung se refería al hablar de sincronicidades, encuentros que no se explican por la razón, pero que despiertan significados. Algo en ti activa algo en el otro, y eso, por sí solo, ya es inolvidable.
Por eso, antes de aprender técnicas, necesitas cultivar un estado de ser, un campo vibracional, un alma en paz, porque nadie extraña a quien asfixia, pero todos extrañan a quien ofrece refugio. Ser refugio es eso, estar sin invadir, sentir sin aprisionar, ver sin exigir, y entonces cuando te vayas, el otro no sentirá solo tu ausencia, sentirá la ausencia de un espacio que se abrió dentro de él, porque tú estuviste ahí, con silencio, con calma, con verdad, y ahora todo parece más vacío, porque por un instante todo tuvo sentido. Hay algo sagrado en el arte de partir antes de que la presencia se vuelva peso, una sabiduría ancestral que dice, no te quedes hasta que se vuelva demasiado, porque lo que se siente en la medida justa, sin exagero, sin saturación, guarda más espacio dentro de la memoria, como la última nota de una canción que se silencia en el clímax, como el perfume que permanece flotando incluso después de que el cuerpo ya se ha ido. La segunda forma de crear añoranza emocional sin una sola palabra es esta: saber el momento justo de irse. Pero ¿cuál es ese momento? No está marcado en el reloj, no es planeado, es intuido, es la escucha de un silencio que empieza a nacer en el encuentro. Es percibir que todo ya fue dicho, incluso cuando aún queda tanto por decir. Es reconocer que más que la continuidad, es el corte sutil lo que cose lo que fue sentido. Jung hablaba de la importancia del inconsciente, de aquello que no se ve pero moviliza. Y la ausencia bien conducida es un tipo de inconsciente relacional. Toca más profundo porque no se explica. Simplemente te vas y algo en quien se queda se transforma, porque no hubo desenlace, no hubo cierre, hubo presencia. Y después, un vacío, pero no cualquier vacío, un vacío fértil, un espacio que llama, que provoca, que rescata preguntas, porque la ausencia más poderosa es la que no responde. Solo se queda ahí resonando, y cuanto más silencio trae, más fuerte es el sonido que evoca por dentro. Saber partir es un arte olvidado. Vivimos en tiempos en los que todos quieren prolongar, estirar, exagerar, marcar presencia como sea. Las personas tienen miedo de ser olvidadas, entonces gritan, pero el grito desaparece. Lo que permanece es el susurro dejado en el instante justo. Es como un gesto de despedida antes de que el otro diga, no te vayas. Como quien dice, sin decir, quiero quedarme pero necesito irme. Y es ahí donde nace la añoranza, porque no hubo rechazo, hubo cuidado, hubo sensibilidad, hubo el don de honrar el tiempo del afecto. Imagina una danza, esa pausa breve entre dos pasos. Es en esa pausa donde el cuerpo siente verdaderamente la música, así también en el encuentro humano. Cuando te retiras en el momento en que el otro aún está abierto, aún deseando, aún recibiendo, siembras añoranza en el terreno de lo inacabado. Pero aquí hay un riesgo. Retirarse demasiado pronto es causar frustración. Quedarse demasiado es provocar saturación. La sabiduría está en el centro sutil, en el punto exacto entre entrega y misterio, entre presencia y ausencia, como el artista que concluye su obra sabiendo que una pincelada más sería ruido. Por eso la añoranza no nace del exceso, sino de la interrupción poética. Y esa interrupción necesita hacerse con amor, con ligereza, con una gentileza casi invisible. No es desaparecer, no es provocar carencia, es despedirse con la dulzura de quien sabe que el encuentro fue suficiente. Y por eso mismo, inolvidable. Cuando te vas así, no hay rencor, hay reverencia. El otro siente que algo precioso se retiró, no porque faltó entrega, sino porque la entrega fue tan completa que no necesitaba más. Y entonces viene el vacío, el silencio, el espacio, y en ese espacio nace el eco, el pensamiento recurrente, el recuerdo espontáneo, el gesto que regresa a la memoria. Porque el inconsciente ama lo que no fue totalmente concluido. Lo revisita, lo recrea, lo reinterpreta, te vuelves símbolo, y como todo símbolo, no se explica, se siente. La segunda forma de crear añoranza emocional, por lo tanto, es una invitación al coraje de partir, pero no como quien huye, sino como quien respeta. Respeta al otro, al tiempo, al misterio, como quien sabe que toda ausencia bien construida se transforma en presencia en el alma. Y eso solo es posible cuando no se tiene miedo de no ser recordado, porque quien ama con conciencia sabe,
No se trata de ser recordado por todos, se trata de tocar verdaderamente a alguien, aunque sea por poco tiempo, aunque sea sin palabras. Y cuando te vayas, vete con gracia, con un gesto lento, con una mirada calma, con ese silencio que dice, fue bueno estar, y listo. La despedida más poderosa es aquella que deja espacio para que el otro desee el regreso, pero sin promesa, sin apego, sin angustia, porque es en el silencio de las cosas que se fueron en el momento justo, que el alma reconoce lo que realmente tuvo sentido. Hay gestos que hablan más que 1000 confesiones, pequeños movimientos cargados de alma, tan discretos que pasan desapercibidos a los ojos distraídos, pero que quedan impregnados en el cuerpo emocional de quien los recibe. El toque que no fue invasivo, el cuidado que no se anunció, el detalle que no pidió crédito. La tercera forma de provocar añoranza emocional sin una sola palabra es esta: dejar belleza invisible en los detalles. Jung nos enseñó que el inconsciente no es solo sombra, sino también templo, y en ese templo viven los símbolos, detalles, matices, repeticiones significativas, todo lo que escapa al control racional, pero que toca la parte más sensible del ser. Al dejar pequeños gestos cargados de presencia, despiertas una nostalgia sutil, esa que no se entiende, pero se siente. Imagina a una persona que siempre pasa junto a ti y acomoda un objeto fuera de lugar, con una delicadeza casi maternal, o que, al ofrecerte algo, escoge lo que más te gusta sin haber preguntado, o que dobla la esquina de la toalla, limpia las migas de la mesa, guarda una memoria tuya en un lugar donde nadie más miraría. Esos gestos no hacen alarde, no piden reconocimiento, pero el inconsciente del otro los graba, y los graba con fuerza, porque fueron gestos de amor silencioso. ¿Y qué pasa cuando esa presencia se va? La ausencia de esos detalles empieza a gritar, el objeto que nadie más toca, el cuidado que nadie más ofrece, la gentileza que no vuelve a ocurrir. La persona empieza a extrañar no lo que tú decías, sino lo que hacías sin decir nada. Lo que eras en el espacio, en el ambiente, en los pequeños rituales no anunciados. Así se siembra añoranza en los rincones invisibles del cotidiano, como quien deja pétalos debajo del tapete, como quien escribe notas en el alma ajena con tinta invisible. La añoranza se hace de capas, y los detalles son las fibras más profundas de ese tapiz, porque lo que es obvio se olvida, lo que es sutil se eterniza. Pero atención, no se trata de intentar ser impactante, no es sobre hacer algo especial para impresionar, es exactamente lo contrario, es sobre estar tan presente, tan sensible, tan afinado con el momento, que los gestos brotan naturalmente, sin público, sin intención, solo como extensión de tu estado interno. Por eso, la verdadera belleza en los detalles solo puede nacer cuando hay silencio interior, cuando no hay ansiedad por efecto, cuando no necesitas ser visto para existir. Y, paradójicamente, es cuando no intentas ser recordado que te vuelves inolvidable, porque lo que toca profundamente no es el gesto en sí, sino la vibración con la que se hace, la energía con la que doblas una manta, preparas una taza, acomodas una almohada. Todo habla, todo comunica, todo vibra, y el otro lo siente, aunque no lo sepa, aunque no lo entienda. Su cuerpo lo registra, su alma lo reconoce, y un día, sin aviso, lo recordará. Recordará ese toque breve, esa atención silenciosa, ese instante en el que se sintió cuidado sin alarde, y se dará cuenta. Esto no pasa con nadie más, y es ahí donde nace la añoranza. Una añoranza que no clama, que no pesa, pero que jala de vuelta la memoria de un tiempo sutil. Un tiempo donde todo era más leve, más gentil, más verdadero, y entonces te vuelves ausencia simbólica. Ya no estás ahí, pero estás. Ya no tocas, pero marcas. Ya no hablas, pero dices. Como el perfume que queda en una bufanda olvidada, como el calor que permanece en una almohada después del abrazo, como la ligereza que invade el ambiente por donde pasaste y que incluso sin palabras dejó presencia. Esa es la añoranza más poderosa, aquella que no depende de recuerdos concretos, sino que vive en los intersticios, en los espacios entre un gesto y otro, en el sonido del silencio que quedó. Por eso, no subestimes los detalles, son el alma del afecto silencioso, y más aún,
Son los detalles los que construyen lo sagrado. Jung decía que aquello que es pequeño cuando está cargado de alma se vuelve símbolo, y los símbolos no pasan, habitan. Por eso, quien ama con delicadeza crea raíces invisibles, y cuando se va, sigue floreciendo. Existe algo profundamente desestabilizador y al mismo tiempo fascinante en encontrar a alguien que no intenta llenarnos, que no se apresura en consolarnos, explicarnos, distraernos, alguien que simplemente sabe estar en silencio ante nuestro dolor, nuestra duda, nuestra alegría, alguien que no corre para ocupar el espacio y por eso mismo se vuelve espacio. La cuarta forma de despertar añoranza emocional sin una sola palabra es esta: ser un espejo calmo donde el otro puede verse con más verdad. Carl Jung hablaba sobre el proceso de individuación como el buceo en el verdadero yo, y ese buceo casi siempre necesita un espejo, pero no cualquier espejo, no aquel que distorsiona, compara, juzga, sino aquel que acoge la imagen tal como es, que no intenta corregir, sino iluminar, que no exige cambio, sino que ofrece claridad. Ser ese espejo es algo raro y profundamente transformador. ¿Alguna vez estuviste frente a alguien así? Alguien que no te interrumpía, que no daba consejos antes de escuchar hasta el final, que no hacía muecas ante tu dolor, que no desviaba la mirada cuando tú vacilabas, que te miraba como quien dice: estoy aquí, aunque tú aún no lo estés. Esas presencias silenciosas se vuelven inolvidables, porque no nos ofrecen respuestas listas, nos ofrecen suelo. Y cuando se van, no extrañamos sus palabras, extrañamos el espacio que nos daban para ser quienes somos, sin prisa, sin presión. Es ahí donde nace la añoranza emocional profunda, del recuerdo de quien nos devolvió a nosotros mismos. Esas personas no hacen discursos, no intentan enseñar, convencer, corregir, no disputan protagonismo, simplemente están, con firmeza suave, con calma inquebrantable, con la sabiduría de quien ha comprendido que escuchar es más transformador que hablar. Saben que el verdadero apoyo no está en aliviar el malestar, sino en sostener el silencio necesario para que el otro encuentre su propia respuesta. Y eso toca algo en lo más profundo del alma, porque la mayoría de las relaciones son ruidosas, están hechas de interrupciones, de ruidos, de ansiedades. La mayoría de las personas habla para protegerse, la mayoría de los vínculos está llena de superposición. Yo hablo de mí mientras tú hablas de ti. Yo intento curarte para no tener que ver mi herida reflejada en la tuya, pero quien se ha vuelto espejo calmo no necesita defensa, porque ya ha hecho las paces con sus propios abismos, y por eso puede acoger los abismos del otro. Esas personas crean lazos invisibles, no dominan conversaciones, no brillan bajo los reflectores, no necesitan que otros digan: fuiste importante para mí. Ya saben que lo fueron, porque lo sienten, no porque necesitan escucharlo. Y cuando se van, el silencio que dejan es un campo abierto, un vacío dulce que jala hacia adentro, que hace pensar, que activa preguntas, que invita a la introspección. Es como si el alma dijera: ¿dónde está aquella persona con quien yo podía ser verdad? Y es ahí donde nace la añoranza más silenciosa y transformadora, aquella que no clama por la presencia del otro, sino por la presencia de uno mismo, que solo fue posible en la presencia del otro. Ser ese espejo exige coraje, exige renuncia del ego, exige escucha real, exige no colocarse en el centro de la experiencia del otro, y principalmente exige haber atravesado el propio laberinto, al menos lo suficiente como para no asustarse con el laberinto ajeno, porque solo puede acoger el silencio de alguien quien ya aprendió a amar su propio silencio, y el mundo necesita desesperadamente ese tipo de presencia. Presencias que no ocupan, sino que ofrecen suelo, que no imponen, sino que permiten, que no explican, sino que sostienen, y tal vez por eso mismo cuando parten, crean un vacío que se vuelve memoria, un tipo de añoranza que no se traduce, que no se explica, pero que palpita, que reaparece en los momentos en que más necesitamos un espejo calmo y ya no está ahí. Y entonces nos damos cuenta, esa presencia me hizo más yo, y ahora la extraño. Esa ausencia es como una oración silenciosa, no pide regreso, no implora atención, solo se queda,
como una brisa que pasó y sin tocar directamente, curó algo. Ser ese tipo de presencia es una forma de dejar vestigios en lo invisible, es ser recordado no por lo que dijiste, sino por lo que despertaste, y ese recuerdo nunca desaparece. Hay algo profundamente conmovedor en aquello que es dejado sin ser terminado. Un casi abrazo, una frase que no llegó a concluirse, una mirada que fue interrumpida en el punto más dulce. Existe, en la inacabación, una invitación a la imaginación y a la falta. La quinta forma de crear añoranza emocional sin una sola palabra es esta: provocar pausas que no cierran el ciclo emocional. En la naturaleza, todo lo que se completa tiende al reposo. El río que llega al mar, el ciclo que se cierra, el gesto que termina. Pero cuando algo queda por decir, por hacer, por concluir, algo permanece vivo dentro de quien lo experimentó, como si el vínculo no se hubiera detenido, solo cambiado de forma. Jung comprendía el poder de la incompletitud simbólica. El inconsciente humano se siente atraído por lo que no terminó, por lo que está en proceso, por lo que toca el alma, pero no la cierra, porque aquello que no se concluye nos obliga a continuar por dentro, a elaborar, a revisitar, a desear, y el deseo es la llama de la añoranza. Cuando guardas silencio antes de la respuesta, cuando te vas antes del abrazo, cuando interrumpes un gesto en su punto máximo, dejas una marca, no de frustración, si se hace con sensibilidad, sino de intensidad suspendida, como el silencio final de una canción que aún vibra en el cuerpo. Es una pausa en el punto alto de la emoción, un espacio dejado donde podría haber habido más, y ese espacio no se llena con cualquier cosa. Llama por tu energía, se convierte en un lugar fijo en la memoria, pero se necesita una delicadeza profunda para que esa pausa no se transforme en ausencia fría. La diferencia entre provocar añoranza y causar herida está en la consciencia del gesto. Es necesario que el otro haya sentido tu presencia plenamente para que tu retirada genere añoranza y no resentimiento. Es como la luz del atardecer. No dura el tiempo que quisiéramos. Se va en el auge de la belleza, pero por eso mismo es que se vuelve inolvidable. Personas que saben crear ese tipo de incompletitud suave cargan un poder magnético, no porque se vuelvan un misterio superficial, sino porque respetan el tiempo del silencio. No fuerzan cierre, no intentan resolver todo. Saben que algunas conexiones son más potentes cuando permanecen abiertas. Eso también se revela en los vínculos que no fueron asfixiados por etiquetas, en los afectos que no se apresuraron a definirse, en los intercambios que quedaron en suspenso, pero que por eso mismo nunca se desgastaron, permanecieron en el aire, como promesa delicada, como recuerdo vivo. Es importante entender, no estamos hablando de manipular la ausencia o de causar inseguridad. Estamos hablando de la belleza de la impermanencia bien cuidada, del encanto de lo no dicho, de la potencia del casi, porque lo que queda entre un toque y otro es lo que vibra después de que el cuerpo se ha ido. Y eso se aplica a todo, a la forma en que te despides, a la forma en que ofreces un regalo sin explicar, a la forma en que sonríes antes de salir, dejando en el aire la pregunta, ¿qué significó eso? Te vuelves una especie de símbolo inconcluso, un libro con la última página en blanco, un billete sin firma, un gesto sin leyenda, y ese tipo de presencia no desaparece con el tiempo, se vuelve raíz en el imaginario, porque fue sentida, pero no fue totalmente descifrada. El otro te lleva como quien lleva un poema que aún se está leyendo, una imagen que aún se está soñando, un afecto que aún se está digiriendo, y un día en una madrugada cualquiera, algo en él despierta, una añoranza súbita, un recuerdo cálido, un deseo sin nombre, y allí, incluso lejos, incluso en silencio, tú estás presente. Eso es lo que ocurre con quien sabe provocar pausas con alma. No desapareces, transformas ausencia en presencia interna. Y esa es una de las formas más sofisticadas de amar, porque no depende de presencia física, no depende de palabras, depende solo de sensibilidad y de tiempo. Se deja el gesto en el aire como quien ofrece al otro la oportunidad de continuar, por dentro, aquello que no se completó por fuera. ¿Y la añoranza? Se vuelve puente, no entre dos cuerpos, sino entre dos almas. Hay una presencia que no es cuerpo, ni habla, ni gesto,
una presencia que se instala sin pedir permiso, que entra por los sentidos más finos y se aloja donde nadie más había tocado. Es una vibración silenciosa, una firma energética que no se ve pero se reconoce. La sexta forma de crear añoranza emocional sin decir una palabra es esta: ser un campo de frecuencia que transforma el ambiente y por eso deja vacío cuando se va. Jung decía que todo encuentro verdadero es también un encuentro con partes olvidadas de uno mismo. No es el otro quien provoca amor o añoranza, es el otro quien despierta en nosotros aquello que estaba dormido. Y lo que queda después de la presencia, lo que resuena en su ausencia, es justamente lo que fue despertado. Cuando entras en un espacio con el alma en paz, con el corazón alineado, con la vibración limpia, algo cambia en ese lugar. No porque hiciste algo, sino porque eres algo. Te vuelves atmósfera, modificas el aire, y cuando te vas, algo parece haber sido retirado del ambiente. Una música sutil que dejó de sonar, una luz invisible que se apagó. El cuerpo del otro lo siente. La energía lo siente. La ausencia se hace sentir antes incluso de ser nombrada. Eso es lo que sucede con personas que cargan coherencia interna. No necesitan convencer, no necesitan hacer encanto, ni mantener atención. Simplemente habitan el espacio con totalidad, y su campo resuena. Son personas que no se justifican, no explican su valor, simplemente existen con tanta integridad que el otro se siente diferente en su presencia, más tranquilo, más claro, más entero. Y es por eso que cuando se alejan provocan añoranza, porque la energía que dejaban era un tipo de bálsamo, una sinfonía silenciosa, un aroma emocional que hacía bien, incluso sin que supiéramos por qué. No es raro que días después el otro perciba, no sé qué era exactamente, pero desde que ella se fue, algo se volvió más frío aquí. Ese tipo de presencia no está en los gestos, está en la frecuencia. Y la frecuencia no se simula, no se fuerza. Es el resultado de un trabajo profundo de alineación interna, de integridad emocional, de coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Cuando tu energía es auténtica, se convierte en una marca en el espacio, como una canción que sigue resonando incluso después de que el artista ha salido del escenario, como un calor que flota en el aire, incluso sin chimenea encendida. Y eso crea una añoranza diferente, no de ti como persona, sino del estado en que el otro se sentía cuando tú estabas cerca. Una añoranza de sí mismo, mediada por tu presencia. Es por eso que no necesitas tocar, ni decir, ni insistir. Solo necesitas estar vibrando verdad. ¿Y cómo se vibra verdad? No es siendo perfecto, es siendo entero, es asumiendo tus sombras sin esconderte, es abriendo espacio para el dolor sin disolverse en él, es ofreciendo tu calma no como huida, sino como profundidad. Te conviertes en un campo, y ese campo es sentido por quien está abierto. Quizás no lo percibas, quizás el otro solo lo entienda días después, o años, pero cuando él te recuerde, lo que emergerá no serán palabras, serán sensaciones, sentimientos, climas, un recuerdo que no se traduce, pero que calienta. Y entonces él deseará eso de nuevo, no necesariamente a ti, sino lo que él era cuando estaba a tu lado. Y es ahí donde habita la añoranza más verdadera, la que no tiene nombre, ni causa, ni respuesta. Solo se siente, como una presencia en el aire. Ser ese tipo de campo no es una elección puntual, es una decisión de vida, de limpiar la propia energía, de cuidarse profundamente, de vibrar presencia, incluso en silencio. Y entonces, cuando te vas, no necesitas dejar palabras. El propio ambiente sentirá tu ausencia. Hay presencias que pasan como el viento, tocan, mueven, pero no permanecen. Y hay aquellas que, incluso sin palabras, crean raíces en el alma. No se anuncian, no se imponen. Simplemente llegan, y con su modo silencioso de existir, dejan marcas que no se deshacen. La séptima y última forma de provocar añoranza emocional sin decir una sola palabra es esta: ser recuerdo arquetípico, volverse símbolo emocional en el inconsciente del otro. Carl Jung dedicó su vida a comprender los arquetipos, imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo. No son ideas, son experiencias emocionales profundas, repetidas a lo largo de la historia humana.
Y cuando alguien nos toca de forma arquetípica, no está solo viviendo una escena, está activando algo ancestral, un campo que nos conecta con lo que es más grande que nosotros. Cuando te vuelves símbolo, no de forma teatral, sino auténtica, te transformas en memoria viva. Y la añoranza que nace de eso es más que emocional, es espiritual. Piensa, tal vez fuiste sin saberlo el arquetipo del guardián en la vida de alguien, aquel que escuchaba, que ofrecía seguridad, que sostenía lo invisible. O tal vez fuiste el arquetipo del sanador, aquel que con presencia silenciosa activaba lo que necesitaba ser visto. O aún, el arquetipo del viajero, aquel que pasa, toca, transforma y sigue. No importa cuál fue. Lo que importa es que cuando vives tu verdad con totalidad, sin querer representar nada, automáticamente encarnas un símbolo para el otro. Y ese símbolo queda. La añoranza más profunda no es de la persona, es del arquetipo que ella activó en nosotros. Es por eso que ciertas presencias nos dejan recuerdos que no se borran, porque nos conectaron con algo mayor, algo que está más allá del momento vivido. Ser símbolo es mucho más que causar impresión, es provocar resonancia, es dejar en el otro una marca vibracional que dialoga con su propio inconsciente, una presencia que se vuelve referencia. No eres tú a quien él extraña, es a quien él era a tu lado, a lo que se volvió al mirarte, a lo que reconoció al escucharte en silencio. Te vuelves punto de referencia en su paisaje interno, y todo lo que venga después será de algún modo comparado con la experiencia vibracional que tú representaste. Y esa memoria no pasa, porque aquello que toca el inconsciente se eterniza. Pero aquí está la paradoja. No puedes intentar ser símbolo. El símbolo solo se activa cuando estás tan alineado contigo mismo que ya no necesitas representar nada. Cuando tu alma está desnuda, tu presencia se vuelve lenguaje arquetípico, y el otro lo siente, incluso sin entender. Sentirá falta de ese no sé qué que tú cargabas, de esa calma que no se explica, de esa mirada que decía todo, de esa ausencia de prisa, de necesidad, de ego. Tú no eras solo tú, eras puerta, eras espejo, eras suelo, y ahora que te has ido, el otro busca en todos lados esa sensación, ese estado, ese brillo, pero no lo encuentra, porque aquello que fue activado era único, y por eso insustituible. Esa es la añoranza más pura, la que no se aferra al nombre ni al rostro, la que se aloja en lo más profundo, la que se vuelve oración íntima, recuerdo que calienta, ausencia que enseña, y por eso mismo no necesitas volver, porque de algún modo nunca te fuiste. Existe una parte del ser humano que se cansa de lo obvio, que se aburre con lo previsible, que se cierra ante lo que se repite mecánicamente, y es esa parte profundamente intuitiva, silenciosamente exigente, la que guarda la llave para el tipo de añoranza que no se crea con esfuerzo, sino con presencia vibracional. Después de que las 7 formas se revelaron, algo se abre, la conciencia de que la añoranza no es un sentimiento, es una reverberación, porque todo aquello que sientes profundamente, pero no logras nombrar, vuelve en sueños, vuelve en sensaciones, vuelve como recuerdo difuso, como sed de algo que no sabes dónde encontrar. Y quien ya provocó eso en el otro, incluso en silencio, incluso en breve paso, deja un tipo de rastro psíquico. Hay un momento en la vida en que comprendemos que lo que más marca no son los grandes acontecimientos, sino los pequeños encuentros donde alguien nos vio de verdad, incluso sin hablar, donde algo dentro de nosotros fue tocado, aunque nadie haya puesto la mano. Esas presencias silenciosas se vuelven portales. Nos conectan con una versión de nosotros mismos que parecía dormida. Y por eso, cuando parten, no dejan solo añoranza. Dejan el llamado para que reencontremos aquello que fuimos, incluso si solo por instantes, a su lado. Ahí es donde nace una añoranza sagrada, porque no es solo del otro, es de aquello que renació en nosotros cuando él estaba cerca, es del alivio que sentimos, de la ligereza, del silencio que acogía, de la ausencia de juicio, de la presencia que no exigía rendimiento. Empiezas a recordar no palabras, sino sensaciones. Recuerdas el olor del ambiente, el color del cielo ese día, el sonido que había de fondo mientras el otro simplemente respiraba contigo. Y todo eso se vuelve memoria sensorial,
cuerpo emocional, raíz psíquica, y eso no se borra, porque aquello que se siente en el cuerpo y en el alma se transforma en símbolo, y los símbolos no desaparecen, se integran. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿y si yo ya fui esa presencia para alguien y no fui reconocido? La respuesta es simple y sagrada. El reconocimiento no es inmediato, madura con el tiempo, porque hay ausencias que solo se vuelven añoranza después de que el alma del otro madura lo suficiente para entender lo que fue vivido. Y por eso nunca debes medir tu impacto por la reacción inmediata. El tiempo del alma no es el tiempo del ego. Lo que es profundo no se reconoce con prisa. Puede ser que años después, en un momento de silencio, alguien piense en ti y llore, no por dolor, sino por gratitud, por añoranza, por haber sido tocado de forma tan sutil que no lo notó en el momento, y ahora lo entiende. Así responde el alma, en ondas, en regresos, en pulsaciones inesperadas, y esa es la belleza de provocar añoranza emocional sin palabras. No tienes control, no tienes garantías, pero dejas semillas, y esas semillas florecen cuando sea su hora, cuando el otro esté listo, cuando necesite recordar que un día fue amado en silencio. Hay un momento en que el silencio empieza a hablar, no ese silencio de quien ignora, sino el silencio que permanece después de que todo lo que necesitaba ser sentido fue. El silencio donde pulsa el eco, donde vive el recuerdo, donde la ausencia no es ausencia, es presencia que cambió de forma. Cuando alguien toca nuestra alma de verdad, incluso sin decir nada, deja un trazo que no se borra con la distancia, ni se disuelve con el tiempo. Y es en ese trazo donde habita la añoranza más profunda, aquella que nos hace querer encontrar de nuevo lo que no sabíamos que habíamos perdido. Pero la mayoría de nosotros vive presa del ruido, del constante murmullo de notificaciones, de conversaciones vacías, de urgencias que nos distraen de lo esencial. Por eso, cuando alguien se acerca con silencio y presencia, el alma siente un choque, como si algo muy antiguo recordara el hogar. Es como si ese silencio dijera, aquí no hay exigencia, aquí no es necesario ser más de lo que eres. Y ese alivio es tan raro que se vuelve inolvidable. Lo que Jung llamaría complejos inconscientes, esas estructuras emocionales que repiten patrones de dolor, de carencia, de rechazo, se disuelven por instantes ante una presencia que no exige nada. Y cuando esa presencia se va, el contraste aparece. El mundo vuelve a parecer demasiado ruidoso, demasiado exigente, demasiado superficial, y eso es lo que activa la añoranza, porque el alma sabe que encontró algo verdadero, aunque no tenga palabras, aunque haya durado poco. El tiempo de la profundidad no es el tiempo del reloj. Un minuto puede cargar más eternidad que toda una vida de convivencia superficial. Un cruce de miradas puede abrir portales donde 1000 diálogos fracasarían. Por eso la ausencia de esas presencias silenciosas duele distinto, no como dolor que hiere, sino como ausencia que enseña. Enseña el valor de la escucha, enseña el poder de la calma, enseña que muchas veces lo que más necesitamos no es alguien que hable, sino alguien que esté. Y cuando entiendes eso, cuando reconoces que ya estuviste frente a un alma que sabía estar sin invadir, que sabía sentir sin exigir, que sabía amar sin nombrar, entiendes, la añoranza que siento no es por alguien, es por un estado, un instante, un tipo de vínculo que era oración y no lo percibí. Y entonces empieza la búsqueda por presencias parecidas, por frecuencias similares, por conexiones que traigan de vuelta ese mismo calor sutil. Pero casi siempre no se encuentran, porque aquello fue único, porque aquello era símbolo, porque aquello eras tú. Algunas almas llegan a nuestra vida como quien enciende una vela en un cuarto oscuro. No hacen alarde, no cambian la arquitectura, solo encienden luz, una luz suave, casi tímida, pero tan reveladora que después de su presencia, el espacio nunca vuelve a ser el mismo. Cuando parten, no se llevan nada consigo, solo apagan la llama y dejan el recuerdo de lo que fuimos capaces de ver bajo esa luz. Es ese tipo de recuerdo el que construye la añoranza más refinada, la que revela la belleza de uno mismo a la cual solo se tuvo acceso en presencia del otro.
Jung decía que no encontramos a los otros por casualidad. Son espejos vivos de lo que necesitamos integrar en nosotros. Y cuando alguien nos muestra, sin palabras, una parte nuestra que aún no teníamos el coraje de amar, ese gesto silencioso se vuelve semilla de transformación. Tal vez hayas sentido eso alguna vez. Al lado de alguien te sentiste mejor contigo mismo, más bello, más capaz, más entero. Y no fue porque el otro te elogió, fue porque te vio de un modo en que tú nunca te habías visto, y por instantes habitaste esa imagen. Fuiste eso. Ese tipo de vínculo no necesita declaraciones. No se hace en las palabras, se hace en la forma en que el otro te mira, cómo te escucha, cómo permanece incluso ante tus sombras. Y entonces, cuando esa mirada se va, lo que se pierde no es solo una compañía, es una parte de la visión que teníamos de nosotros mismos. La añoranza que nace de ahí es casi una melancolía sagrada, porque dice, yo era más yo cuando estaba contigo, y no porque el otro completara, sino porque el otro acogía, y en ese acogimiento las defensas caían, las máscaras se deslizaban, y la esencia podía emerger. Por eso ciertas miradas son altares, porque no juzgan, no recortan, solo reciben, y cuando esas miradas parten, es como si perdiéramos el permiso para ser enteros. Volvemos a encogernos, a escondernos, a endurecernos, y entonces sentimos falta, no solo del otro, sino de nosotros. Añoranza es eso, el eco de una versión de sí que solo existía en ese campo vibracional, y cuanto más verdadera era esa versión, más duele la ausencia. Pero aquí está la belleza. Lo que fue sentido, aunque por instantes, nunca se pierde. Lo que fue despertado en nosotros, aunque haya venido por el reflejo del otro, ahora es nuestro. La añoranza, en ese caso, es también invitación. Invitación para que cuidemos de aquello que nació, porque toda añoranza es una forma de memoria viva, una oportunidad de revisitar lo que fue pleno, y de quizá reencontrar ese estado, incluso sin el otro. Así es como las presencias silenciosas se vuelven maestras, no al hablar, sino al despertar. Y quien despierta algo en nosotros sin hacer ruido, deja marcas que el tiempo no borra. Hay ausencias que se vuelven presencia, no porque regresan, sino porque nunca se fueron por completo. Se quedan, como el olor de la infancia en un objeto viejo, como la sensación de abrigo en un lugar donde ya no se pisa. Se asientan en el inconsciente como imágenes sagradas, y es ahí donde la añoranza emocional se transforma en símbolo vivo. Deja de ser deseo y pasa a ser recuerdo que orienta, ya no un llamado para revivir, sino un faro que ilumina el camino interior. Carl Jung comprendía la memoria afectiva como potencia arquetípica. Nos visita no solo como añoranza, sino como sabiduría. Cuando extrañamos a alguien que nos marcó sin palabras, estamos siendo invitados no solo a recordar, sino a reconectarnos con aquello que esa presencia activó. La añoranza se vuelve puente, nos conduce de vuelta a un estado, a una frecuencia, a una experiencia que, aunque finita en el tiempo, sigue vibrando. Y es en ese punto donde todo se transforma. La añoranza deja de ser carencia, se vuelve ritual. Ya no buscas al otro para suplir lo que falta, buscas convertirte en aquello que fue sentido. Deseas ahora vivir lo que esa presencia silenciosa te enseñó en ti. Así es como los verdaderos encuentros continúan después del adiós, porque no están hechos de continuidad física, están hechos de transmisión simbólica. El otro te pasó una llama, y ahora tú la llevas. Es como si ese silencio cargado de presencia hubiera plantado un altar dentro de ti, un espacio de calma, de verdad, de totalidad. Y ahora, cuando todo allá afuera parezca caos, puedes volver a ese espacio, aunque el otro ya no esté cerca. Ese es el poder de las presencias simbólicas. Se vuelven partes de nuestro templo interno. Puedes estar solo, pero aún sientes, aún recuerdas, aún honras, y eso es lo que diferencia la añoranza del dolor. El dolor clama por lo que falta. La verdadera añoranza reverencia lo que fue, no pide regreso, agradece, y por eso mismo transforma. Empiezas a darte cuenta de que aquella persona que te hizo bien sin decir nada, que te curó con su propia vibración, que te vio con los ojos de quien no juzga, no se fue, está en ti, y cada vez que te silencias con amor, cada vez que escuchas sin prisa,
Cada vez que miras a alguien con la misma calma, te conviertes en la continuidad de ese encuentro. Así es como la añoranza se vuelve presencia, no como apego, sino como legado, no como vacío, sino como lazo, no como ausencia, sino como símbolo. En algún momento del camino, la añoranza deja de ser un sentimiento que duele y se transforma en una senda luminosa que nos guía de vuelta a lo que es esencial, aquello que no desaparece con el tiempo, aquello que, incluso en silencio, permanece vivo, porque todo lo que fue real permanece, y tal vez ese sea el secreto más profundo de la añoranza emocional. No se trata de quien se fue, se trata de lo que quedó en nosotros cuando todo a nuestro alrededor se cayó. Carl Jung diría que el inconsciente guarda todas las imágenes del alma, todo lo que fue sentido con verdad, todo lo que fue vivido con totalidad, todo lo que nos tocó en silencio. Es allí, en ese campo sagrado, donde habitan las presencias más marcantes, aquellas que no dependen de la memoria racional, sino que viven en el cuerpo, en el símbolo, en el sueño. La añoranza emocional silenciosa es como una vela encendida en un templo vacío. No clama, ilumina, no exige regreso, bendice el paso. Y por eso mismo nos transforma. Tú, que ya fuiste esa presencia en la vida de alguien, tal vez nunca recibas un mensaje de agradecimiento. Tal vez nunca escuches "te extraño", pero confía. Si tu presencia fue verdadera, silenciosa, vibracional, sembraste algo. Y esa semilla un día florecerá, aunque nunca la veas, porque todo lo que se hace con alma permanece en lo invisible. Y tú, que extrañas a alguien así, no luches contra ello. Deja que esa añoranza te conduzca hacia adentro. Pregúntate, ¿qué exactamente sentía cuando estaba al lado de esa persona? ¿Qué parte de mí activaba? ¿Qué estado me recordaba que podía habitar? Esa es la gran revelación. Lo que sentimos por el otro es, muchas veces, lo que olvidamos de ser con nosotros mismos. Y por eso ciertas añoranzas son tan profundas, porque son añoranza de nuestra propia alma. Pero ahora, ya lo sabes, ya caminaste por cada una de esas 7 formas, ya entendiste que la ausencia puede ser presencia, que el silencio puede ser palabra, que el gesto sutil puede volverse altar, que no necesitas hablar para ser recordado, que no necesitas quedarte para ser inolvidable. Basta con ser verdadero, íntegro, alineado, gentil, porque cuando eres entero, dejas marcas invisibles, y cuando amas en silencio, haces eco, y entonces, al final, todo se recoge, todo reposa, todo se silencia, pero algo aún pulsa en el aire, una vibración suave, un recuerdo cálido, una sensación que el tiempo no se llevó. Y eso, mi amigo, es lo que llamamos añoranza emocional. Si sentiste algo profundo en este video, suscríbete, porque tal vez este sea el espacio donde puedas seguir reencontrando partes tuyas que estaban olvidadas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué ausencia silenciosa te marcó más profundamente? ¿Qué tipo de presencia aún vibra en ti, aunque ya no esté? Tal vez esa respuesta sea un puente de regreso hacia tu propia alma. No es amor, es hambre emocional que aprendiste en la infancia. Desde el primer susurro interior, algo en tu pecho reconoce un anhelo. Amar a quien aún no está listo. No es un error ni un capricho. Hay una danza ancestral entre tu sensibilidad y el reflejo incompleto del otro. En ese espejismo tu corazón encuentra resonancia con una versión del otro que existe solo en tu interior. Y es en esa resonancia donde nace el apego. Imagina tu psiquis como un jardín secreto. Dentro hay una réplica interna de cada ser significativo. Jung lo llamó el complejo, un eco emocional autonomizado. Cuando alguien no responde, no rechaza a sí mismo, rechaza a una versión tuya que necesitaba su reciprocidad. Esa herida antigua, quizás a nivel primario. Recuerda cuando fuimos vulnerables con un cuidador no disponible y no fuimos correspondidos. ¿Qué se repite hoy? Sentimos que si lográramos correspondernos con quien no está listo, sanaríamos esa adolescencia emocional. En realidad, no es la otra persona la que repara tu herida. Cuando dependes emocionalmente de alguien que no te devuelve, estás apostando tu sanación a un barco fantasmal. El apego se alimenta de una ilusión de completitud que el otro nunca prometió. ¿Cuál es esa promesa inconsciente?
que tú serías el responsable de despertarlo, que tu amor, tu presencia, tu entrega, lo transformarían. Y ese pensamiento tiene un profundo anclaje en lo transpersonal, el héroe redentor, el rescate que no llega. Pero antes de romantizarlo, observe, hay algo sutil que te una al desencuentro. En esa carencia reconoces tu propia sombra, partes tuyas que crecen solo en resistencia a lo que no puede dar. Esa sombra, oscura y seductora, te llama por su fuerza transformadora, trae luz donde todo está en penumbras. Cuando hoy te apegas a quien no está listo, parte de ti sabe que ese amor no será correspondido, y justamente en esa seguridad reside su poder magnético. En la brecha entre deseo y realidad se forja un campo emocional intenso. Allí sobreviven tus fantasías, y en su inicio, en su promesa de algo más, nace tu esperanza. Es como enamorarse de un poema inacabado. Dejas que tu verso deseado complete los espacios en blanco, y ese no ser del otro, esa falta, es tu lienzo para colorear con tus propios sueños. Creas entonces una relación con un fantasma de luz, con una presencia a medio escribir. La psicología vibracional y la neurociencia emocional nos dicen que al alimentar ese vacío se libera dopamina, adrenalina, la tensión emocional, la anticipación, el anhelo, se convierten en una sustancia biológica que tu mente asocia con placer. Y aunque parece un laberinto sin salida, es el lugar donde el cerebro se vuelve adicto a una promesa indefinida. Pregunta clave: ¿quién mantiene prisiones emocionales? ¿El otro que no responde o tú que sueñas demasiado alto con un vínculo que no existe? Surge aquí un primer arquetipo, el árbol de la reconciliación. Tú te sembras en un terreno pedregoso, crees que al dar tu raíz crecerás, pero el terreno no es fértil, no hay respuesta, no hay humedad emocional. No obstante, tú sigues expandiéndote, confiando en promesas no confirmadas. Ahora, céntrate un segundo en tu respiración. Haz una pausa. Observa si también tu corazón tiembla con un nombre, una imagen. ¿Es alguien que te duele porque no supiste cómo soltar? Y ahora te invito, sin prisa, a abrazar ese temblor. No para justificar al otro, sino para ver quién en ti necesita ser sostenido. El espejo emocional refleja también los códigos neurológicos que se activan cuando alguien nos ignora. Las regiones del cerebro vinculadas a la exclusión social, la corteza cingulada anterior, se encienden con una intensidad similar a la que ocurre con un dolor físico. Por eso, enamorarse de alguien no disponible no es solo un tormento mental, es una reacción en tu sistema de supervivencia. A nivel simbólico, imagina que tu mente es un templo. Cada célula neuronal es una vela. La atención, esa energía sutil que alumbra, se concentra donde el deseo insatisfecho habita. Sin respuesta, esa vela arde más intensa, más persistente, y al ponerte a disposición de alguien emocionalmente frío, te vuelves centinela de una causa imposible. Esa causa no solo te consume, te obliga a quedarte, y lo más sutil, mientras persiste esa llama, se disocia un segmento en ti, una voz interior que enmarca: no puedo dejarlo, porque cree que al dejar, fragmenta al yo. Esa voz lleva un código ancestral. Como no puedo controlar su respuesta, mejor no soltarme. La prisión es autoimpuesta, pero ¿qué sentirías si pudieras aún así respirar sin esa llama latente? ¿Qué hierro en tu ropaje dolería menos? Explorar esa posibilidad es el núcleo de este viaje. Y no será un camino lineal, es un tejido de descubrimientos internos, de pequeñas fracturas simbólicas que liberen tu corazón. Imagínate como un jardinero del alma. Hoy has decidido no regar una planta enferma. Dejas de creer que tu aguardiente emocional puede sanar raíces podridas. No se trata de abandonar por desamor, sino de recibir el agua que brota dentro de ti. Tu propio suelo fértil espera tu presencia consciente. Cuando te permites soltar, pero con amor, te posicionas como arquitecta de tu mundo interno. Ese mismo gesto podrá desarticular el mito inconsciente de que necesitas que alguien no disponible te confirme para existir. Pero soltar no es renunciar a la pasión ni al deseo, es mover el foco. En lugar de esperar una señal externa, te habitas para recibir tus propios impulsos, tus propias respuestas. Cultivas un espacio donde el amor no está condicionado a una promesa,
sino que brota libre, porque tú decidiste florecer, aunque la estación no sea la ideal. En esta parte, el guión debe celebrar la belleza del despegue. Describe el instante en que, tras años de búsqueda, al fin suspiras con menos peso. La médula emocional se arquea y dice, yo existo, plenamente, con o sin tus palabras. Haz punzantes preguntas retóricas. ¿Qué harías si todas tus pulsiones emocionales no necesitaran validación? ¿Cómo temblaría tu cuerpo al vivir para ti, con tus decisiones en primer plano? La neurociencia explica que cuando el cerebro detecta nuevas rutas neuronales, como el desapego consciente, aporta dopamina distinta, no del anhelo sino del hallazgo de uno mismo. Esa liberación es el umbral de una sensibilidad más profunda, más integral, más consciente. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que tu alma te dice, esto ya no es amor, esto es necesidad. Y esa necesidad no es banal, ni egoísta. Es una memoria no resuelta que busca redención, porque no te aferras solo a una persona. Te aferras a la promesa inconsciente de que esta vez serás elegida, visto, comprendida. Lo que más duele no es que el otro no te ame, sino que no te vea, porque lo que ansiamos no es compañía, sino reconocimiento. Queremos que alguien mire dentro de nosotros y diga, te entiendo, aún en tus rincones más rotos. Cuando esa mirada no llega, se activa la vieja herida. No soy suficiente para ser amado tal como soy. Entonces, el apego no es hacia el otro, sino hacia esa última esperanza de que algún día, quizás sí. Carl Jung explicaría este patrón como una proyección arquetípica. Tú no te enamoras de esa persona real. Te enamoras del símbolo que representa en tu inconsciente. El redentor, el padre o madre inalcanzable, el gemelo perdido en la niebla del alma. Proyectas en su cuerpo lo que anhelas desde lo más remoto de tu ser, pero lo inconsciente exige sacrificio para hacerse consciente. Y ese sacrificio comienza por mirar sin idealización. ¿Quién es realmente esa persona a la que tanto esperas? ¿Has observado sus límites, sus miedos, su desconexión? ¿O aún sostienes la imagen de quien podría ser si tan solo despertara? Esa es la trampa. Amar el potencial. Imaginar que, con tu amor, con tu paciencia, con tu capacidad de entrega, lograrás que el otro se transforme. Pero ¿quién te enseñó que amar es educar al otro para que te ame de vuelta? ¿Dónde aprendiste que el amor real es esperar que el otro se convierta en alguien que aún no es? Y aquí entra otra clave simbólica, el arquetipo del rescatador. Ese impulso noble, pero también ciego, que te hace creer que tu rol es sostener lo insostenible, que si abandonas, fallas, que si sueltas, renuncias al amor verdadero. Pero la verdad es más serena. A veces, amar en silencio es soltar y sostenerte a ti, mientras el otro no puede sostenerse. En este punto, el guión debe evocar imágenes emocionales que despierten el cuerpo. Recuerda cómo tu pecho se cerraba después de cada mensaje ignorado. Revive esa ansiedad disfrazada de esperanza. Reconecta con ese instante donde suplicabas en tu interior que algo cambiara, no para revivir el dolor, sino para honrar tu proceso, porque esa tú que esperó tanto merecía un amor que no doliera. Y ahora tal vez esa tú está lista para darse ese amor sin intermediarios. Lo más paradójico del apego es que se siente como amor, pero no lo es. Es hambre emocional. Es la forma que tu sistema nervioso aprendió para sobrevivir a la ausencia. Por eso, incluso cuando el otro te ignora, tu cuerpo se aferra más, porque lo no resuelto en la infancia no pide respuestas lógicas, pide repetición, familiaridad. El apego ansioso se enraiza en una infancia donde el amor era intermitente, donde tenías que esforzarte para ser visto, donde el amor llegaba pero luego se iba, donde aprendiste que no bastaba ser, había que complacer, salvar, transformar. Entonces, ¿qué haces hoy cuando alguien no está disponible emocionalmente? Repites. Intentas que esta vez el desenlace sea distinto. Intentas ser más paciente, más comprensiva, más amorosa. Pero todo eso viene de una herida, no de tu esencia. No estás eligiendo desde tu adultez consciente. Estás actuando desde tu niña interna no atendida. Y esa niña solo quiere algo muy simple, que alguien no se vaya. En este punto, la narrativa se vuelve aún más introspectiva. El espectador
Debes sentir que está dentro de su historia personal, no solo observando desde fuera. El ritmo se hace más lento, más íntimo, más visceral. Haz una pausa, cierra los ojos. Pregúntate, ¿cuántas veces me abandoné a mí por miedo a que el otro me abandone primero? ¿Cuántas veces amé desde el miedo y no desde la plenitud? Y ahora, escucha tu cuerpo. ¿Qué parte de ti aún espera una respuesta que nunca llegó? ¿Dónde se esconde tu niña interior cuando el otro no llama? Aquí, el guión se abre hacia una ternura radical. Invitar al espectador a imaginarse tomando de la mano a esa niña. No para decirle que todo estará bien, sino para no dejarla sola esta vez. No necesitas que el otro esté listo. Necesitas estar tú lista para no seguir mendigando lo que mereces recibir en abundancia. Hay un instante en que dejas de luchar, no porque te hayas rendido, sino porque comprendes, en lo más hondo, que la lucha nunca fue por el otro. Fue por sentir que eras suficiente. En esa comprensión, el alma se vuelve madura, no más desde la resignación, sino desde la claridad. Y esa claridad no llega de golpe, llega como lo hacen las estaciones, despacio, inevitable. De pronto, una mañana cualquiera ya no duele tanto, ya no esperas el mensaje, ya no revisas si vio tus historias, y te das cuenta que la distancia que antes te hería, ahora te ofrece paz. Esa paz es el síntoma de que algo en ti despertó, y en ese despertar, dejas de correr detrás de lo que siempre te eludía, porque ya no necesitas que alguien te elija para saber que existes. Aquí se abre un nuevo símbolo, el regreso al hogar interno. En lugar de buscar afuera, te vuelves hacia adentro. Encuentras en tu silencio el eco de tu verdad. Aprendes a sostenerte con ternura, como si fueras tu propia madre emocional. Y ese gesto tan íntimo transforma el mundo. Porque cuando una mujer deja de mendigar amor, el universo entero se ordena. La neurociencia también lo confirma. Al practicar el autocuidado emocional, tu cerebro activa redes neuronales vinculadas al equilibrio, al juicio compasivo, a la regulación afectiva. Ya no eres rehén de la dopamina errática que te daba el apego. Ahora produces oxitocina al habitar tu propia presencia. Ese cambio químico refleja un cambio espiritual. Pasas del anhelo al merecimiento. Ya no pides que te vean, te ves. Y en ese verse, algo muy sutil ocurre. El otro también lo siente. Porque la energía que emites ya no es carencia, sino integridad. Y si el otro aún no está listo, no importa. Porque tú sí lo estás. Estás lista para amar sin perderte, para soltar sin colapsar, para quedarte contigo, incluso cuando el otro se va. Ese es el verdadero amor, el que comienza por ti. Pero hay algo más, algo que pocos se atreven a decir. A veces elegimos a quien no está listo, porque nosotros tampoco lo estamos. Su distancia justifica nuestra evasión. Su ambigüedad oculta nuestra propia confusión. Su frialdad nos permite quedarnos en el lugar seguro del sufrimiento conocido, en lugar de arriesgarnos a recibir amor real. ¿Y si ese apego no fuera solo dolor, sino protección? ¿Y si inconscientemente buscáramos amores imposibles para no tener que exponernos al verdadero vínculo? Porque el amor real, el que se da en presencia, en intimidad, en vulnerabilidad, da miedo. Porque amar sin máscaras implica ser visto de verdad, sin roles, sin control, sin escudos. Entonces nos apegamos a quienes no pueden amarnos, porque así seguimos soñando sin tener que aterrizar. Idealizamos en lugar de comprometernos. Sufrimos en lugar de entregarnos. Y ese es el gran giro, descubrir que el apego en el fondo no es solo hacia el otro, es hacia nuestra propia evitación, hacia nuestra herida, hacia la historia que ya conocemos y controlamos. Porque recibir amor verdadero implica perder el relato de víctima, implica dejar de justificar nuestra soledad, implica abrirnos a la posibilidad de ser felices, y aunque parezca paradójico, muchas veces eso es lo que más tememos. Carl Jung diría que eso es enfrentar la sombra, no solo lo que nos duele, sino lo que nos da miedo ser, plenos, amados, visibles, porque la luz también asusta. Por eso el verdadero camino de sanación no es encontrar a alguien que te ame, es atreverte a ser quien se permite ser amado. Y eso es lo más difícil, pero también lo más liberador. El momento más poderoso no es cuando el otro vuelve, es cuando tú ya no lo necesitas. No porque lo hayas superado con frialdad,
sino porque tu corazón ha aprendido a arder sin quemarse, porque ya no esperas que te completen, porque ya no construyes tu valía desde la escasez de otro. Esa independencia emocional no es aislamiento, no es orgullo, no es indiferencia, es madurez amorosa, es una espiritualidad viva en la piel, es la capacidad de amar sin depender, de cuidar sin poseer, de estar sin aferrarse. Y aquí surge una pregunta decisiva. ¿Cuál es tu definición de amor? ¿A qué historias inconscientes te aferras para justificar ese apego? Tal vez creciste creyendo que amar era luchar, que había que ganarse el cariño, que era normal sufrir por alguien, esperar, resistir, que si dolía entonces era verdadero. Pero el amor real es sereno, no grita, no confunde, no manipula. El amor verdadero tiene la textura del hogar, no te exige demostrar nada para que te quedes. Cuando te apegas a quien no está listo, tal vez lo que buscas no es amor, tal vez es reafirmar un guión antiguo, donde tú eres la que siempre espera, porque ese papel te resulta familiar, incluso si es doloroso. Pero tú no naciste para repetir heridas, naciste para escribir un nuevo lenguaje del alma, y eso comienza cuando dejas de correr detrás de quien no se queda, y empiezas a caminar contigo, sin prisa, sin exigencias, solo tú, con tu respiración y tu presencia, en silencio, en verdad. Hay una alquimia profunda que ocurre cuando te das permiso para soltar. Primero sientes vértigo, como si cayeras al vacío, porque el apego te sostenía. Aunque doliera, era conocido, y el alma prefiere lo conocido a lo incierto. Pero si te atreves a seguir, pasas por un umbral. Ese umbral es el duelo, no del otro, sino de la imagen que construiste del otro, de la fantasía, del algún día, de la versión que creías que podría ser. Y en ese duelo, lloras no solo por esa persona, sino por todas las veces que no te elegiste, por todas las veces que te silenciaste para no incomodar, que te redujiste para que te aceptaran, que te quedaste mientras te ibas. Cada lágrima en ese proceso no es debilidad, es liberación de antiguas lealtades. Es una limpieza celular, una renovación energética, porque llorar conscientemente es dejar ir pactos invisibles con el abandono, con la espera, con la no reciprocidad. Y después de ese llanto, silencioso, hondo, sin testigos, algo nace. Es pequeño al inicio, una semilla, pero lleva dentro todo el poder de la vida. Es tu nueva voz, la que no necesita ser validada, la que no grita, la que no pide permiso, solo florece. Y ahora que has visto todo esto, que has sentido cada capa de tu historia, llega el momento de una decisión. No una decisión externa, de cortar o seguir, sino una decisión interna, silenciosa pero definitiva. ¿Estás dispuesta a vivir desde tu verdad, aunque eso implique renunciar al amor que soñaste? Porque el apego se disfraza de amor, pero exige que te traiciones, y el amor real nunca te pide eso. Entonces, en lo más profundo de ti hay un cruce de caminos. Uno lleva al mismo círculo de espera, idealización y vacío. El otro lleva a una selva interna que no conoces, tu autenticidad, tu amor propio, tu nueva forma de vincularte. Y esa selva da miedo, porque allí no hay garantías. Nadie te promete que alguien vendrá, pero tú estarás allí, por primera vez, entera, con todos tus fragmentos reunidos. Carl Jung diría que ese es el inicio de la individuación, cuando dejas de vivir desde el trauma, desde la herida, desde el arquetipo del abandono, y comienzas a vivir desde tu alma. Y en ese espacio, por extraño que parezca, ya no duele tanto que el otro no esté listo, porque tú sí lo estás. Y esa es la puerta que cambia todo. Una vez que cruzas esa puerta, todo cambia. No afuera, aún no, pero sí dentro. Es como si el aire tuviera otro peso, como si tu cuerpo respirara distinto. Ya no cargas el anhelo como un castigo, lo llevas como una ofrenda, porque has comprendido que el deseo no es tu enemigo, es solo un mensajero, y tú ya sabes escuchar. En este nuevo estado no hay urgencia, no hay que conquistar a nadie, no hay que probar nada. Comienzas a moverte desde una presencia que no busca, sino que emana, desde un corazón que no necesita controlar el vínculo, porque se convirtió en el vínculo. Ya no persigues respuestas, observas, ya no exiges señales, reconoces, ya no suplicas reciprocidad, encarnas amor. Y es aquí donde sucede lo inesperado.
Cuando dejas de perseguir a quien no está listo, dejas de atraerlo, porque la vibración que antes te unía a la ausencia ya no vive en ti. Has dejado de resonar con la carencia, has salido del juego sutil donde tú dabas todo para recibir migajas, porque ya no tienes hambre emocional. Has comido del banquete de tu verdad, y lo más hermoso es esto: no necesitas gritar tu transformación. Se siente. La vida misma comienza a responder de otra manera, no de inmediato, no en fuegos artificiales, pero sí en pequeñas sincronicidades que dicen: estás en casa, finalmente. Y si alguna vez esa persona no disponible regresa, ya no encuentras en sus ojos lo que antes buscabas. No porque haya cambiado, sino porque tú ya no eres la misma. Donde antes había esperanza, ahora hay comprensión. Donde antes había urgencia, ahora hay quietud. No necesitas venganza, ni cierre dramático, ni explicaciones. Has entendido que el cierre real ocurre dentro de ti, y es tan suave, tan silencioso, que a veces pasa desapercibido. Solo un día te das cuenta que ya no piensas en esa persona con dolor, que su nombre ya no oprime tu pecho, que sus silencios ya no invaden tu noche, y sonríes, porque sabes que has vuelto a ti. Y entonces, recién entonces, estás lista para un nuevo amor. No un amor idealizado, ni perfecto, ni épico, sino un amor presente, real, imperfecto, sí, pero recíproco, porque tú ya no te conformas con menos, porque ya no te pierdes por nadie, porque sabes amarte sin dejar de amarte. Ese nuevo vínculo, cuando llega, no grita, no exige, no te revuelve el estómago, te calma, te acoge, te espacia, no porque sea mágico, sino porque tú ya no entras desde la herida, entras desde la integridad. Y ahí comprendes que nunca estuviste rota, solo estabas recordando cómo volver a ti. Ahora respira profundo. Estás al final de este viaje simbólico, pero al inicio de un camino más tuyo que nunca. No necesitas entender todo ahora, solo siente la dignidad de tu historia, la fuerza de tu sensibilidad, la belleza de tu proceso. Tal vez aún queden rastros de nostalgia. Está bien, no se trata de eliminar lo que sientes, sino de convertirlo en sabiduría, porque cada apego fue una brújula. Y aunque apuntaba a otros, en realidad siempre te señalaba a ti. Entonces, hoy, aquí, elige decir: ya no me apego a quien no está listo, porque yo sí lo estoy, para amarme, para recibirme, para volver entera. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal, porque aquí hablamos el lenguaje del alma, ese que no juzga tu dolor, pero tampoco te deja vivir desde él. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu momento de mayor claridad en un vínculo no correspondido? ¿Qué parte de este viaje tocó tu verdad más íntima? Te leo, te abrazo y te recuerdo. A veces, el mayor acto de amor es soltar con ternura a quien no supo quedarse y sostenerte tú. Vivimos en una época donde un corazón rojo en una pantalla puede hacernos sentir vivos. Por un instante, donde una notificación puede actuar como un suspiro, como una caricia digital que intenta, a su manera torpe y fugaz, remendar una soledad más profunda. Pero hay una verdad incómoda que muchas veces preferimos no mirar. Ningún like ha curado jamás una herida de infancia. Ninguna aprobación externa ha sido capaz de llenar ese hueco silencioso que arrastramos desde que éramos muy pequeños. Ese hueco donde faltó mirada, ternura o una voz que dijera: te veo, sin que tengas que hacer nada. Y sin embargo, buscamos, constantemente buscamos. Cambiamos nuestra forma de hablar, lo que vestimos, lo que mostramos, lo que ocultamos. Editamos nuestras lágrimas para que nadie las vea, pero exhibimos nuestras victorias como si eso pudiera comprar un poco de amor. Como si la validación ajena pudiera funcionar como pegamento para las grietas de la autoestima. La herida de no haber sido vistos en la infancia, de no haber sido validados por lo que éramos y no por lo que hacíamos, se manifiesta en la adultez como una necesidad urgente de reconocimiento. No porque seamos superficiales, sino porque estamos hambrientos, porque aún estamos esperando que alguien nos mire como necesitábamos ser mirados hace 20, 30, 40 años atrás. Y en el mundo virtual esa espera parece prometer consuelo, pero es un consuelo que no toca el alma. Es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed tienes, porque el like no es amor, es reflejo,
No es intimidad, es vitrina. No es abrazo, es algoritmo. La búsqueda de validación no es un defecto, es un grito. Es el eco de una infancia emocionalmente desnutrida. Es el niño o la niña interior que aún cree que debe ganarse el derecho de ser querido. Por eso hay quienes sienten ansiedad si una publicación no tiene respuesta. No es banalidad, es trauma. Es la mente preguntando, una vez más, ¿acaso no soy suficiente? La psicología lo explica, pero el alma lo vive. Cuando no nos han enseñado a valorarnos desde dentro, buscamos espejos en todas partes, y los espejos digitales, aunque brillantes, están vacíos. Te devuelven una imagen, sí, pero no te abrazan, no te sostienen, no se quedan contigo cuando apagas el teléfono. Tal vez por eso, el acto más radical hoy no es tener miles de seguidores, sino tener el coraje de mirarte al espejo sin máscaras, de decirte, te amo, incluso cuando nadie aplaude, de dejar de correr detrás de una aprobación que no alimenta y comenzar a construir una autoaceptación que sí nutre, que sí repara, que sí transforma. A veces, el like que más necesitamos no viene de afuera, viene de esa parte interna que por años ignoramos. La parte sabia, serena, que no necesita exhibirse para existir, que no mide su valor por la respuesta ajena, sino por su capacidad de sentir, de estar presente, de sanar. Si estás aquí, viendo este video, es porque quizás algo dentro de ti también está cansado de fingir, de competir, de mendigar validación como si fueras menos por dentro. Y si ese es tu caso, quiero que sepas algo simple, pero profundamente importante. Tú no tienes que hacer nada extraordinario para merecer amor. Solo tienes que recordar lo que fuiste antes de que te enseñaran que debías ser mejor. Suscríbete si estas palabras resonaron contigo, no por mí, sino para que este canal sea un refugio donde la sensibilidad no sea debilidad, sino una forma de sabiduría. Hay heridas que no sangran, pero gobiernan. Heridas que no se ven en una radiografía, pero que deforman la forma en que nos mostramos al mundo. Y una de las más silenciosas, pero también más profundas, es la herida de validación. Esa que se forma en los primeros años de vida, cuando aprendemos, sin palabras, que para ser amados hay que ganárselo, que no basta con existir, que hay que destacar, ser buenos, cumplir expectativas, no molestar. Y esa programación, aunque la mente adulta la racionalice, sigue viva en lo más íntimo del inconsciente. Es como una melodía de fondo que condiciona cada decisión, cada posteo, cada palabra medida, cada sonrisa forzada, cada silencio incómodo que se traga por miedo a no ser querido. Porque cuando una niña crece sin sentirse mirada con ternura, desarrolla una estrategia, se vuelve eficiente, se vuelve complaciente, se vuelve perfecta, pero en ese esfuerzo por ser aceptada, pierde el derecho a ser auténtica, aprende a mostrarse en función del otro, y así, sin querer, empieza a construir su valor desde el reflejo, no desde la raíz. Esa niña interior, que aún vive dentro de tantas mujeres adultas, no busca likes, busca madre, busca una presencia emocional que la sostenga, que la vea sin condiciones, que la abrace en su caos, que la valide sin exigencias, y al no encontrarla afuera, proyecta esa necesidad en todo lo que brille: parejas, redes, éxito, cuerpo, imagen. La necesidad de validación externa es un intento desesperado de suplir una presencia primaria que faltó. No es vanidad, es nostalgia, no es narcisismo, es abandono. Y cuanto más ignoramos esa verdad, más atrapadas quedamos en la ilusión de que lo externo podrá darnos lo que solo se sana internamente. Y hay un detalle aún más doloroso. Muchas veces, cuando por fin recibimos esa validación, no sabemos recibirla, porque la herida es tan antigua que se ha vuelto identidad. Entonces, aunque nos aplaudan, algo dentro de nosotras sigue sintiendo que es por la máscara, no por lo real, que aman la versión editada, no la esencia. Y eso duele, duele profundamente. Pero hay una salida, y no es rápida, no es brillante, no es instagrameable, es silenciosa, íntima y profundamente transformadora. Se llama reconexión con esa niña interna, con su historia, con su necesidad no resuelta, con su voz que quedó congelada en el tiempo,
Solo cuando la reconoces, la escuchas y la sostienes tú misma, empieza a cambiar algo por dentro. No se trata de dejar de compartir lo que eres, sino de cambiar desde donde compartes, no desde la carencia, sino desde la presencia. No para ser aprobada, sino para ser fiel a ti. Porque cuando compartes desde la abundancia interna, ya no necesitas controlar la reacción externa. Estás en paz, estés siendo vista o no. Y esa paz no tiene precio, no necesita filtro, no necesita likes, solo necesita verdad. La verdad más difícil de aceptar es que muchas veces hemos sido nuestras propias carceleras, no porque queramos sufrir, sino porque confundimos el control con la seguridad. Porque cuando has vivido una infancia emocionalmente impredecible, donde el amor dependía de tu rendimiento, de tu silencio o de tu perfección, desarrollas la falsa creencia de que si lo manejas todo, evitarás el dolor. Y así, te vuelves experta en edición emocional, muestras lo que agrada, ocultas lo que duele, calculas tus palabras, ajustas tu energía, y cada interacción se convierte en una coreografía invisible cuyo objetivo es uno solo: ser querida, aceptada, no rechazada. Pero hay un costo muy alto por ese guión inconsciente. El costo es tu espontaneidad. Tu cuerpo empieza a contraerse, tu voz pierde matices, tu alma se vuelve obediente. El arquetipo de la niña buena, tan celebrado por la cultura, es muchas veces una trampa emocional, porque detrás de su docilidad hay represión, detrás de su sonrisa hay miedo, detrás de su eficiencia hay abandono. Y mientras más validación recibe por ser así, más profundo se vuelve el vacío, porque sabe, aunque no lo diga, que no están amando su verdad, sino su personaje. Y aquí viene una de las revelaciones más dolorosas y liberadoras al mismo tiempo. Nadie puede amarte auténticamente mientras tú no te atrevas a mostrar tu verdad. Es imposible ser amada en tu esencia si solo presentas una versión editada de ti misma. El amor verdadero requiere exposición, vulnerabilidad, presencia sin maquillaje emocional. Pero eso asusta, porque muchas veces cuando fuimos vulnerables en el pasado, nos rechazaron, nos invalidaron, nos hicieron sentir pequeñas, y esa memoria quedó registrada en el cuerpo como un reflejo de protección. Entonces, cuando hoy quieres decir lo que sientes o mostrar tu tristeza, algo dentro de ti se tensa. Se activa el miedo. ¿Y si no me entienden? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me dejan? Y es en ese momento, justo en ese cruce entre el miedo y la verdad, donde nace la oportunidad de sanar. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de elegirte a ti. Incluso cuando el miedo dice que te calles, es la decisión de validar tu emoción antes de que otros lo hagan. Es decirte, está bien sentir lo que sientes, aunque nadie más lo comprenda. Esa es la validación que libera, la que no depende del algoritmo, del entorno, ni de la reacción ajena. Es una validación que nace desde adentro y se convierte en hogar. Y cuando eso ocurre, algo en el alma respira, algo en el cuerpo se relaja. Ya no necesitas mendigar mirada, porque ya te tienes. Entonces te invito a mirar con ternura esa parte de ti que aún duda, que aún espera, que aún se ajusta. No para rechazarla, sino para abrazarla, porque solo lo que se abraza se transforma. Existe un momento, profundamente íntimo y silencioso, en que una mujer deja de buscar afuera lo que no encontró adentro. Ese instante no tiene fuegos artificiales, no se celebra con aplausos, ni se anuncia en redes sociales, pero es un punto de inflexión existencial, porque algo dentro de ella por fin se rinde, no al abandono, sino al inicio de su regreso. Y ese regreso comienza cuando empieza a mirar a sus heridas no como defectos que ocultar, sino como puertas sagradas hacia su historia no contada. La herida de validación, cuando es comprendida en su raíz simbólica, revela mucho más que una necesidad de ser vista. Revela una desconexión con el alma propia, porque mientras más buscamos ser vistas por otros, más nos hemos dejado de ver a nosotras mismas. ¿Y qué significa verse verdaderamente? No es mirarte al espejo buscando imperfecciones, es sentarte contigo, en silencio, sin máscaras y preguntarte, ¿qué estoy necesitando pero no me estoy permitiendo sentir? Esa es la validación más revolucionaria, la que no pide permiso para existir, la que no se condiciona a resultados, la que se da a sí misma el derecho de sentir sin justificarse.
Y en ese ejercicio de autoescucha, muchas veces descubrimos una verdad oculta que llevamos años viviendo según los criterios de los demás. Que muchas de nuestras elecciones, lo que estudiamos, con quién estamos, cómo nos mostramos, fueron guiadas más por el miedo al rechazo que por la fidelidad a nuestro deseo real. Cuando una mujer empieza a ver eso con claridad, no puede seguir igual. Algo dentro de ella empieza a cuestionarlo todo, no desde la rabia, sino desde la madurez. Ya no quiere complacer, quiere estar en paz, ya no quiere ser admirada, quiere ser libre. Y esa libertad no se consigue cambiando el afuera, sino desprogramando la lógica interna que convirtió la validación externa en su alimento principal. Y sí, al principio duele, porque se siente como desarmar una casa construida con esfuerzo, pero al mismo tiempo es un alivio, porque esa casa nunca fue tuya, fue construida para ser habitada por la mirada ajena, y por fin puedes comenzar a construir una que tenga tu forma, tu voz, tu ritmo, una casa donde quepas entera, sin tener que esconder tus partes más sensibles. Ese es el proceso de retornar a ti. No es una huida del mundo, es una reconfiguración profunda de tu forma de estar en él, porque cuando te eliges con honestidad, el mundo deja de ser un tribunal y se vuelve escenario, no para actuar, sino para expresar, y en esa expresión auténtica, incluso si nadie aplaude, tú te aplaudes, porque sabes que estás siendo fiel, y la fidelidad al alma es una forma de dignidad sagrada. Hay una dulzura profunda en el acto de dejar de luchar por ser aceptada. Al principio, se siente como un abismo, como si al soltar esa búsqueda de aprobación, te fueras a disolver en el olvido. Pero, curiosamente, ocurre lo contrario. Comienzas a recordarte, comienzas a habitar tu cuerpo desde dentro, a escuchar tus emociones sin censura, a caminar sin pedir permiso. Es en ese vacío donde empiezas a encontrarte. La psicología nos dice que el ser humano es un ser relacional, que necesita del otro para desarrollarse, para construirse, para sentirse. Y es verdad, pero también es verdad que muchos vínculos que llamamos relación son solo intercambios de máscaras, pactos silenciosos para no tocar la herida del otro, complicidades que perpetúan nuestra desconexión. Por eso, el verdadero amor comienza cuando te atreves a romper ese pacto, cuando dejas de ofrecer versiones anestesiadas de ti misma, cuando dices no, aunque te tiemble la voz, cuando sostienes tu límite con ternura, aunque eso signifique decepcionar al otro, porque por fin entiendes que decepcionarte a ti es un precio que ya no estás dispuesta a pagar, y ese gesto, aunque pequeño en apariencia, es un rito de paso. Es tu alma diciendo, ya basta de autoabandono. Es tu cuerpo recuperando su lugar como templo. Es tu mirada volviendo así, sin exigencia, sin maquillaje emocional, sin el filtro del agrado. A partir de ahí la vida comienza a reorganizarse. Algunas personas se alejan, no porque tú hayas cambiado demasiado, sino porque tu autenticidad desnuda la falsedad de ciertos vínculos. Otras llegan, más honestas, más alineadas, no necesariamente perfectas, pero sí dispuestas a verte sin condiciones. Y es entonces cuando descubres algo que ninguna validación virtual puede darte: el placer profundo de ser coherente, de sentir que lo que piensas, sientes, dices y haces están en el mismo lugar. Ya no hay disonancia interna, ya no hay necesidad de editar tus emociones para encajar. Estás presente, estás viva, estás en ti. Ese estado de presencia no se compra ni se hereda, se construye, se entrena, se sostiene en la soledad, en la incomodidad, en los días en que nadie te aplaude. Y cuanto más lo cultivas, más libre te vuelves, porque dejas de vivir en función de la mirada externa y comienzas a mirar con tus propios ojos. Y ahí empiezas a ver el mundo de otro modo. Ya no buscas ser incluida en espacios que requieren tu autoabandono. Ya no necesitas gustar para pertenecer. Ya no interpretas la indiferencia ajena como un juicio hacia ti, porque sabes que tu valor no está en manos de nadie, está en tu raíz, y desde esa raíz puedes florecer, no por validación, sino por naturaleza. A veces creemos que sanar es un destino, pero en realidad es una forma de caminar, un modo más amoroso, más íntimo, más lento de estar contigo, y eso, por sí solo, ya cambia todo,
porque cuando una mujer comienza a caminar en dirección a sí misma, su energía cambia, su voz se vuelve más redonda, su mirada más presente, su cuerpo más receptivo y su alma más liviana. El mundo digital, con su urgencia de inmediatez, con su promesa de visibilidad, nos ofrece una trampa sutil: confundir exposición con conexión. Pero la conexión verdadera no ocurre cuando todos te ven, ocurre cuando tú, por fin, te miras, sin filtros, sin espectáculo, sin necesidad de validarte por lo que produces, das o logras. Y cuando empiezas a mirar hacia adentro, algo en ti se resiste, porque el sistema interno que aprendiste desde pequeña no fue construido para el silencio. Fue entrenado para el rendimiento, para el hacer, para el gustar. Por eso, los primeros intentos de introspección pueden resultar incómodos. Tu mente dice: esto no sirve, esto no produce, esto no genera likes. Pero tu alma suspira, porque al fin no tiene que actuar. Y es ahí, en ese espacio de no producción, donde nace la autoescucha, una práctica olvidada en este mundo de gritos digitales. Escucharte de verdad no es pensar sobre ti, es sentirte, es poner atención a los susurros del cuerpo, a esa tristeza que no necesita explicación, a esa rabia que no es pecado, sino defensa, a esa alegría que no pide permiso, solo quiere ser vivida. Cuando te validas desde la escucha, ya no necesitas explicar lo que sientes, no pides permiso para emocionarte, no buscas justificar tus lágrimas, porque sabes que tu sentir es sabiduría encarnada, y esa sabiduría no busca lógica, busca expresión. Este es uno de los regalos más profundos del camino de sanación, la legitimación de la emoción, ya no como obstáculo, sino como guía, como brújula, como maestra. Ya no rechazas tu sensibilidad, la conviertes en radar. Ya no castigas tu intensidad, la conviertes en fuego creativo, y desde ahí te vuelves más humana, no más perfecta, más real, más entera, más conectada con la danza de la vida que no sigue reglas fijas, sino ciclos, días de luz, días de sombra, días de florecer, días de retraerse. Pero en todos esos días tú estás, tú te sostienes, tú te recuerdas, y entonces por fin entiendes, no necesitas que te vean, cuando tú ya te habitas. Cuando una mujer comienza a habitarse, incluso su silencio cambia de tono. Ya no es un silencio incómodo, lleno de ansiedad o deseo de ser vista. Es un silencio lleno de presencia, de fuerza suave, de amor no ruidoso. Y esa energía, aunque no grite, aunque no publique, aunque no pida, se siente. Porque hay una belleza que no se puede mostrar con fotos, una belleza que nace de la coherencia interna, del perdón que te das por no haber sabido antes, de la ternura con la que te hablas, de la valentía con la que eliges tu verdad, aunque eso implique quedarte sola por un tiempo. La soledad en este camino no es castigo, es revelación. Es el espacio donde escuchas todo lo que antes evitabas. Es la sala íntima donde tu alma comienza a hablar más fuerte que tus máscaras. Y aunque al principio se siente fría, con el tiempo se vuelve hogar. Y allí, sin espectadores, descubres algo inmenso, que la autoaceptación no tiene aplausos, pero tiene paz. Que no necesitas demostrar nada para ser digna, que tu valor no aumenta con tus seguidores, ni disminuye con tus fracasos, que eres suficiente no porque hayas sanado todo, sino porque te estás atreviendo a mirar hacia adentro. Cuando el mundo insiste en que mires hacia afuera, ese acto es revolucionario y profundamente espiritual, porque la espiritualidad no siempre se encuentra en los templos ni en los libros sagrados. A veces, la espiritualidad más real está en el momento exacto en que dejas de pedir permiso para sentir, en el instante en que interrumpes el patrón de complacer, en esa noche en que llorando eliges no volver a abandonarte nunca más. Esos momentos, aunque invisibles para el mundo, son profundamente sagrados. Y es curioso, cuando dejas de buscar validación, comienzas a atraer conexión, no por estrategia, sino por vibración, porque tu autenticidad se vuelve faro, no ilumina por vanidad, sino por integridad, no atrae multitudes, pero sí llama a quienes pueden verte con el corazón abierto. Y esos vínculos, aunque sean pocos, te sostienen, porque ya no necesitas actuar, porque puedes decir,
hoy no estoy bien, y seguir siendo amada. Porque ya no estás rodeada de gente que solo celebra tu luz, sino que también honra tus sombras. Y eso sí sana. Ahí entiendes que no era la validación lo que querías, era pertenencia, era amor, era descanso. Y ese descanso empieza cuando dejas de correr tras miradas externas y empiezas a mirar dentro de ti como nunca nadie lo hizo. El alma comienza a confiar nuevamente cuando se siente escuchada. No cuando recibe premios, ni cuando es obediente, ni cuando cumple todas las expectativas ajenas, sino cuando tú, desde tu adultez presente, vuelves hacia adentro con una mirada que no juzga, que no exige, que no apura, solo está, solo acompaña. Y esa presencia, tu propia presencia, vale más que 1000 validaciones externas, porque no se puede fingir, no necesita pose, no se condiciona al resultado. Es una presencia que cuida, que repara, que abraza lo que duele sin intentar cambiarlo de inmediato. Muchas veces, cuando niños, aprendimos que el amor venía acompañado de corrección, que solo si mejorábamos, seríamos aceptados, y eso nos programó para relacionarnos con nosotros mismos de manera dura. Entonces, incluso ahora, cuando nos sentimos mal, queremos arreglarnos rápido. Nos decimos, no debería sentir esto, tengo que estar bien, debo ser más fuerte. Pero la verdadera fortaleza nace cuando dejamos de querer cambiarnos y empezamos a acompañarnos. Porque hay heridas que no se cierran por presión, sino por presencia, que no necesitan soluciones, sino consuelo, que no sanan con respuestas rápidas, sino con tiempo, ternura y autenticidad. Y eso es lo que más escasea en esta era de estímulos, autenticidad emocional, no la autenticidad como discurso de marketing, sino la que se vive en lo íntimo, la que no se grita, pero se siente, la que no se muestra, pero transforma, porque nace desde un lugar profundo, donde ya no tienes que demostrar tu valor, solo recordarlo, y cuando recuerdas tu valor, el juego cambia. Ya no eliges desde la escasez, eliges desde el merecimiento. Ya no ruegas por amor, lo filtras. Ya no te aferras a lo que te da migajas, lo sueltas con dignidad, porque tu energía ya no está supeditada al me quieren sí, sino sostenida por el yo me elijo aunque. Y esa elección es el acto de validación más poderoso que existe. Pocas personas hablan de esto, pero es importante decirlo. Hay un duelo inevitable en este proceso, un duelo por la vida que llevaste tratando de encajar, por los vínculos que solo existían si tú te traicionabas, por las versiones de ti que fueron útiles, pero que ya no te representan. Y ese duelo duele, pero también libera. Liberarte no significa olvidar lo vivido, significa honrarlo, integrarlo y desde ahí elegir diferente. Y cuando eliges desde tu alma, sin buscar ser aplaudida, lo que llega tiene otra calidad, otra vibración, otra verdad. Hay un instante, casi imperceptible, en que algo se rompe por dentro. Y no es una tragedia, es una bendición. Es el momento en que ya no puedes seguir vendiéndote por atención, en que ya no toleras relaciones donde tu alma se encoja, en que ya no tienes fuerza para sostener personajes que ya no habitan tu verdad. Y ahí, en medio de ese colapso sutil, nace una nueva forma de estar en el mundo. No es más fuerte, es más real. No es más brillante, es más sabia. No necesita impacto ni aprobación, solo congruencia. Y esa congruencia, que antes parecía un lujo inalcanzable, se vuelve tu base, tu brújula, tu refugio. Porque cuando has pasado años buscando validación, el simple acto de ser tú misma sin pedir perdón se vuelve revolucionario. El simple gesto de decir esto soy, con todo lo que eso implica, se vuelve oración. Y cada día que eliges tu verdad sobre tu personaje, es un pequeño acto de reparación ancestral. Sí, ancestral, porque muchas veces no estamos cargando solo nuestras heridas, sino también las de las mujeres que vinieron antes, madres, abuelas, bisabuelas, que también buscaron validación en el silencio, en el servicio, en el sacrificio, que aprendieron a callarse para sostener, a resignarse para sobrevivir, a agradar para no ser rechazadas. Y tú estás aquí para hacer diferente, para interrumpir ese ciclo, no desde la rabia, sino desde la conciencia, no desde el rechazo, sino desde la compasión, honrando su historia, pero eligiendo una nueva para ti. Esa nueva historia no necesita ser perfecta, solo necesita ser tuya,
Y ahí es donde el alma empieza a descansar, porque ya no tienes que cumplir expectativas que no elegiste. Ya no estás atrapada en roles que no resuenan contigo. Ya no negocias tu paz por un poco de reconocimiento. Has entendido que la paz que se compra con la aprobación ajena siempre viene con deuda emocional. Y tú ya no estás para deberte a nadie, porque ahora sabes que tu mirada hacia ti vale más que 1000 ojos externos, que tu abrazo interno vale más que 1000 elogios, que tu coherencia vale más que cualquier logro que no tenga alma. Y si aún hay días en que caes, en que dudas, en que vuelves a buscar afuera, no te castigues. Solo recuérdate, vuelve a ti, una y otra vez. Como quien vuelve al hogar no porque huyó, sino porque entendió que ahí siempre estuvo lo que buscaba. Tal vez el acto más profundo de sanación no sea dejar de buscar amor, sino recordar que nunca lo perdiste, que debajo de todas las capas de esfuerzo, de máscaras, de necesidad de aprobación, hay un núcleo intacto, un espacio dentro de ti que no se deformó con el rechazo, que no se rompió con la ausencia, que no se apagó con el abandono. Ese núcleo es tu alma. Y ella siempre supo que eras valiosa, que no necesitabas ser perfecta, ni eficiente, ni deseable, ni fuerte todo el tiempo, que podías simplemente ser, respirar, existir, habitar tu tristeza sin miedo, sentir tu alegría sin culpa, hablar tu verdad sin estrategia. Pero para llegar ahí has tenido que desaprender mucho. Has tenido que llorar, soltar, atravesar duelos silenciosos, sostenerte en soledades largas, ver cómo algunas personas se iban, cómo algunos lugares ya no te contenían, cómo algunos vínculos perdían sentido. Y aún así, aquí estás, volviendo a ti. Ya no buscas ser vista, te miras. Ya no suplicas ser escuchada, te escuchas. Ya no persigues amor, te das amor. No como consuelo, sino como derecho. No como último recurso, sino como primer hogar. Y desde esa reconexión, el mundo cambia. No porque se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más verdadera. Ya no negocias con tu alma. Ya no vendes tu silencio por pertenencia. Ya no te editas para caber en espacios que nunca fueron tuyos. Y si aún hay heridas, está bien. No hay prisa, no hay meta, hay presencia. La presencia amorosa contigo misma es más poderosa que cualquier like, cualquier aprobación, cualquier validación pasajera, porque es real, porque no se va, porque no depende del otro, porque nace en ti. Y si llegaste hasta aquí, tal vez algo dentro de ti también esté despertando. Tal vez esta no sea solo una reflexión, sino una semilla que no florece de inmediato, pero que ya fue plantada, y en el tiempo correcto, con ternura, con silencio, con verdad, dará frutos de amor propio, de dignidad emocional, de libertad interna. Así que, si estas palabras tocaron algo profundo en ti, te invito a suscribirte, no por mí, sino por ti, para que sigamos tejiendo este espacio como un refugio simbólico, donde las almas sensibles encuentren respiro, sentido y un espejo que no juzga, sino reconoce. Y si quieres, comparte en los comentarios qué parte de ti está cansada de pedir validación y qué parte de ti está lista para recordarse. Porque cuando una mujer se recuerda, el mundo cambia, no por fuera, por dentro.